Ya lo pusieron, ya. Muy bien. Entonces vamos a hablar de los fármacos que se relacionan con el sistema respiratorio y los antihistamínicos, ¿ok? El logro de la sesión es que ustedes van a tener la capacidad de poder conocer y comprender la importancia de los efectos de diversos fármacos a nivel del sistema respiratorio. De esta manera también entender el efecto de la aplicación de fármacos en situación de hipersensibilidad y de alergias. Muy bien, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ustedes observan en la imagen? Reacciones de hipersensibilidad. Ajá, reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caballo, ¿qué estamos observando? Algunas erupciones, pústulas, erupciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Erupciones propias de una hipersensibilidad alérgica, ¿no? Y en el caso del perrito, ¿qué estamos observando? Enrojecimiento, inflamación. Ajá, e incluso hasta edema, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos observando. Muy bien, vamos a recordar un poco acerca del sistema respiratorio, ¿ya? Es un conjunto de órganos que llevan el oxígeno atmosférico a las células, ¿ya? Y también se realiza lo que es la eliminación del dióxido de carbono, ¿ya? Y producto de este metabolismo celular, ¿no? Ya terminaría siendo lo que sería la respiración, ¿ya? Aquí, como vemos en la imagen superior, se ve lo que es el intercambio gaseoso a nivel de los vasos sanguíneos, desde los capilares, y de la misma manera vemos a nivel del sistema central con qué otras estructuras se relaciona el sistema respiratorio, ¿no? No se relaciona con, por ejemplo, la musculatura, ¿no? A nivel de los músculos intercostales, la musculatura diafragmática, ¿no? Forman parte de todo este complejo de respiración, ¿no? Y que termina generando la ventilación de un paciente. Entonces, más o menos para ubicarnos en dónde se encuentra cada estructura, ¿no? A nivel de la corteza cerebral es donde podemos nosotros encontrar el centro neumotoráxico y el centro apnéutico, ¿ya? Que son los centros que básicamente van a controlar el tema de a nivel torácico, neumónico, lo que vendría a ser la motilidad de estos sistemas, de estos órganos, ya, asimismo como el centro apnéutico, que tiene que ver con el movimiento de la musculatura que va a generar los efectos de inspiración y expiración. Entonces, un ratito. Disculpen, sino que tengo un bulldog y suena fuerte. Ya. Bueno, entonces, sabemos que a nivel del centro de la corteza cerebral se van a emitir, se va a relacionar con el centro respiratorio que se encuentra a nivel del bulbo. Ahí es donde van a hacer acción o va a llegar la información de los quimioreceptores y los mecanorreceptores, ¿ya? Ahorita vamos a detallar un poquito más estos, ¿no? Luego, en este bulbo, vamos a encontrar lo que son el centro de inspiración y el centro de expiración, ¿ya? Y estos básicamente van a funcionar a través de los receptores GABA, ¿no? Cuando hay un aumento de estos receptores GABA, la disminución, o sea, como va a haber un mecanismo de depresión, la respiración va a reducir, ¿ya? Luego tenemos, se da el impulso nervioso a nivel de los músculos respiratorios, ¿ya? Y también a través de lo que sería el pulmón y la pared del tórax, ¿no? A través de este órgano, de la pared del tórax, básicamente se va a dar la replicación, digamos, de los mecanorreceptores que van a llevar la información hacia el bulbo, ¿no? Básicamente son los que se van a
dedicar a ver el tema de la fuerza y el desplazamiento muscular en la inspiración y la expiración, ¿no? A través del diafragma, a través de los músculos torácicos. ¿Ya? Luego, ya en esta etapa es donde ya se da la ventilación, ¿no? A través de la barrera alveolo-capilar, ¿no? Donde ya vemos el intercambio gaseoso que hay a nivel de los capilares del oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? Y bueno, de ahí se da lo que es la difusión a través de la sangre, ¿no? Y la perfusión, que a través de la sangre, bueno, ya sabemos que el transporte de estos gases, ¿no? Y a través de los vasos sanguíneos es donde va a haber la recepción mediante los quimiorreceptores para llegar toda esta información a nivel del bulbo, ¿no? Y se dé todo este mecanismo de respiración traducido en una ventilación, ¿no? Es importante que estos gases en sangre se midan de una manera adecuada para que el cerebro sepa que está generando el efecto de ventilación. ¿A qué me refiero, no? Cuando nosotros contamos con dióxido de carbono que se está eliminándose en una cantidad adecuada, eso va a estimular el reflejo de ventilación. O sea, se va a dar la ventilación activa o la ventilación espontánea cuando tenemos producción de CO2. Si no hay producción de CO2, ¿qué va a pasar? Va a empezar a reducir esa ventilación espontánea, o sea, no va a haber ese reflejo de expiración, en pacientes donde empieza a generar una apnea, una hipoventilación. Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico que nos identifica, ¿no? Donde se encuentran los sectores a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? El intercambio que hay a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y bueno, vamos a ver que cuando existe ventilación va a haber una respuesta del control de centros respiratorios, ¿no? Y ahí se ve el tema de los receptores, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Cuando hay cuando hay bajo PO2, ya empieza a haber mayor cantidad de apertura de los canales de potasio, ¿no? La célula se despolariza, de ahí empieza a haber un voltaje de gradiente de calcio y empieza a ingresar calcio, lo cual va a generar una excitosis, o sea, una producción de dopamina, ¿ya? Y que esto va a generar que haya una acción, se genera un potencial de acción, en lo cual va a terminar en que va a aumentar el reflejo de ventilación, ¿ya? Ya, entonces, hay que saber qué gases intervienen principalmente en la ventilación de un paciente, ¿no? El oxígeno y el dióxido de carbono. En el caso del oxígeno, sabemos que el oxígeno lo vamos a utilizar o suministrar de manera asistida cuando queremos hacer una reposición, cuando existe una sintomatología como tal, ¿no? Por ejemplo, empieza a haber algún problema bronquial que quizá impida que la saturación de oxígeno, que la cantidad de oxígeno en sangre sea muy baja, entonces esto sintomatológicamente va a implicar un aporte de oxígeno necesario, ¿no? ¿Para qué? Para poder corregir la hipoxia, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que en todo este mecanismo en el cual se realiza el transporte de estos gases a través de un medio líquido, no es que se tenga que colocar de manera asistida, de manera externa, un oxígeno en una concentración del 100%, ¿ya? Por eso es que se habla mucho de que el balón de oxígeno tiene un 98%, que el concentrador de oxígeno te genera una concentración de oxígeno de un 93%, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros suministramos una cantidad al 100% de oxígeno, lo que básicamente se va a generar ya es una oxidación de los tejidos, ¿ya? Por eso es que la concentración del oxígeno que se suministra no debe llegar al 100%. El dióxido de carbono, básicamente lo que va a generar, como ya les estaba diciendo anteriormente, es la estimulación de la ventilación, ¿no?
al 2% va a generar una frecuencia y una profundidad respiratoria. En el uso de la anestesia para aumentar la velocidad de inducción y la salida de los anestésicos, ¿ya? Esto también nos va a ayudar, ¿no? Cuando tenemos ventilación, ¿qué va a pasar? El anestésico va a empezar a eliminarse, a disiparse, ¿no? Y de la misma manera nos va a servir también el efecto que se genera la ventilación para la llegada de los anestésicos de manera más rápida, ¿ya? Por eso es importante que se mantenga una frecuencia de respiración aceptable para que todo el mecanismo esté dentro de parámetros regulares, ¿no? De esta manera también permitimos que el oxígeno, que los tejidos se ventilen y haya una muy buena perfusión, manteniendo una asistencia dentro de la respiración, ¿no? En el caso de una anestesia. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en las imágenes diferentes formas en las cuales se le está asistiendo ventilación a un paciente, ¿no? Una manera, por ejemplo, es a través de la mascarilla, como vemos aquí arriba, a través de la mascarilla. También vemos que forran los collares isabelinos, ¿no? Como una especie de cámara, ¿no? A nivel de la cabecita, ¿no? También se puede hacer de esa manera, ¿no? Se puede aplicar, se conecta ahí el tubo, ¿no? Y se llena toda esa camarita, ¿no? También están las cajas, ¿no? Se pueden hacer cajas así, esas cajas que tú compras en un supermercado, ¿no? Lo adaptas y le colocas ahí el tubo para que sea una cámara de ventilación. También contamos con quizá dispositivos o adaptaciones, ¿no? Un poco más sofisticadas, como esta de aquí, que vendría a ser una cámara especial para ventilación de pacientes, ¿no? En este tipo de cámaras, por ejemplo, lo que se genera es menor estrés, ¿no? En el paciente. Usualmente, cuando hacemos una ventilación directa, el paciente se estresa por tener la mascarilla y es un poco impráctico, ¿no? Con estos mecanismos es un poco más práctico el sistema. Entonces, bueno, hay que saber qué fármacos afectan en el sistema respiratorio, ¿no? O sea, cuáles son los que normalmente utilizamos, qué tipo de fármacos, ¿no? Políticos, antitusígenos y descongestionantes. Básicamente es en las vías respiratorias altas, ¿ya? En las vías respiratorias bajas, más que nada vamos a utilizar broncodilatadores y antihistamínicos, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar acerca de los antitusígenos. Primero vamos a definir lo que es una tos, ¿no? Es un reflejo fisiológico complejo que genera una expiración violenta para liberar secreciones, material extraño o para mejorar un broncoespasmo que pueda haber en las vías aéreas, ¿no? O sea, básicamente la tos viene a ser un reflejo de defensa, ¿ya? ¿Cuándo definimos que puede haber una tos crónica? Cuando eliminar un agente ya no es casual, simplemente es algo recurrente, que buscamos en una tos crónica, promover la broncodilatación, movilizar secreciones, porque las secreciones son uno de los factores que va a generar mayor obstrucción a las vías aéreas, suprimir la estimulación periférica, ¿ya? Para que de esa manera empiece a haber una dilatación de los bronquios y deprimir el centro de tos, ¿no? De esta manera, si bien la tos es un mecanismo de defensa, cuando ya se da de manera crónica ya empieza a generar ciertos daños a nivel de las vías respiratorias bajas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque va a generar una inflamación mayor, va a generar incluso cierta laceración en las vías aéreas por el esfuerzo violento de la expiración que hay, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el arco reflejo de la tos, ¿no? Tenemos receptores a nivel de la nariz, de la faringe posterior, del pericardio, del diafragma, de la tráquea, de los bronquios, del estómago y del oído, ¿ya? Entonces, ¿a través de qué nervios van a generar
esta transmisión de impulso hasta el centro de la tos, ¿no? En el caso de la nariz tenemos el nervio trigémino que se va a comunicar con el centro de la tos. A nivel de la faringe posterior tenemos al glosofaringeo. A través del pericardio y el diafragma está el frénico, y lo que vendría a ser tráquea, bronquios, esófago, estómago y oídos se comunica a través del nervio vago, ¿ya? Ahora, esto con referente a los efectores, ¿no? Los nervios efectores, el motor espinal va a dirigirse hacia los músculos respiratorios. El frénico va a dirigirse directamente hacia el diafragma. Y el vago va a dirigirse hacia la laringe, la tráquea y los bronquios. Ahora, cuando nosotros utilizamos medicamentos que van a bloquear el centro de la tos, evidentemente vamos a, ya no se va a generar, digamos, esta transducción, ¿no? No se va a generar el efecto de tos, por más que quizá llegue o intente llegar la transmisión, ¿no? Por ejemplo, el Redi, un jarabe veterinario que tiene dextrofano y ambroxol, básicamente actúa a nivel del centro de la tos, ¿no? A nivel del bulbo, después tenemos el Intubase, que es un fármaco que va dirigido al nervio trigémino, ¿ya? Entonces ahí es donde se bloquea el efecto de la tos. Y bueno, los antihistamínicos básicamente van a nivel directo de la laringe, la tráquea y los bronquios, ¿no? Entonces, a través del órgano directo se va a generar también el bloqueo, ¿no? Del efecto de la tos, ¿no? Porque se va a regular a nivel directo, ¿no? Entonces, como vemos, pueden existir esas tres formas, ¿no? Que vayan directamente al centro de la tos, que vayan directamente al nervio que está recepcionando el estímulo, o bloquean la sensación o la transducción del estímulo, la recepción, perdón, del estímulo en los mismos órganos. Bien. Antihistamínicos narcóticos. Entre ellos tenemos a la codeína, al butorfanol, a la hidrocodona. Hablemos un poco de la codeína, ¿no? La codeína quizás es un poco más popular, incluso en medicina humana también, ¿no? Es de rápida absorción digestiva, tiene una efectividad del 70%, el metabolismo se da a nivel hepático y se elimina a nivel de bilis y orina. Los efectos adversos es que puede generar estreñimiento, vómitos, anorexia, espasmos vesicales, pancreáticos, sedación, hipotermia, hipotonía muscular y depresión del centro respiratorio. En el caso de felinos podemos observar que hay una hiperexcitabilidad a nivel del sistema nervioso central. Ya pueden haber temblores y convulsiones, ¿ya? Por eso mismo, incluso en medicina humana ya se está dejando de utilizar, ¿no? Básicamente por los efectos secundarios que tienen las proteínas. La hidrocodona es más potente que la codeína y va a generar una menor depresión respiratoria. Tiene un efecto similar a la codeína, básicamente, principalmente en caninos. Ya, por ejemplo, tenemos la hidrocodona. En el caso del butorfanol, bueno, sabemos que el butorfanol principalmente nosotros lo utilizamos para anestesiología, ¿no? Y que nos va a ayudar principalmente en el tema de la sedación y la analgesia del paciente. También tiene propiedades antitusígenas, ¿no? Va a generar un canino, bueno, y básicamente vamos a ver que este efecto es más potente en caninos, ¿no? Que puede generar como efectos adversos sedación, diarrea, náuseas y supresión de apetito. Igual. Otros antitusígenos está el dextrometorfano, ¿ya? Derivado sintético del opio, similar a la codeína, de acción rápida,
mayor eficacia alrededor de los 30 minutos de ser administrado. Después también tenemos la lidocaína, ¿no? Bloquea la prolongación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Por ejemplo, la lidocaína lo utilizamos para instilar, ¿no? Instilar las vías, el ingreso a las vías aéreas bajas. ¿De qué manera lo hacemos? ¿En qué momento lo hacemos? Por ejemplo, cuando estamos haciendo una anestesia y vamos a generar una intubación de un paciente felino, lo podemos utilizar, ¿ya? Por eso es que solo vemos que está la presentación que está en la diapositiva es en spray, ¿no? Tiene un aplicativo en forma larguita que es para poder ingresar por la boca y llegar a la altura del epiglotis y poder instilar alrededor de los alrededor del ingreso a la tráquea, ¿ya? ¿Para qué? Para generar menor impulso, ¿no? ¿Y por qué en gatos y no en perros, no? Porque como vemos hay fármacos que van a generar una relajación y van a ser antitusígenos y eso nos va a ayudar a que al no haber reflejo de tos sea más fácil la intubación. Aparte que también por especie el reflejo vasoconstrictor compensatorio o de defensa no es tan marcado como el de felino, ¿no? El felino apenas siente algún estímulo, lo primero que hace es generar una broncoconstricción, ¿ya? Y eso incluso empieza desde los arcos traqueales, ¿no? Por ese motivo es que se insensibiliza a nivel local en felinos para evitar este reflejo de contracción, ¿ya? Que obviamente puede generar una obstrucción aérea bastante severa, ¿no? Pasa que cuando quizá personas que no tienen mucha experiencia, están iniciando con la intubación en gatos, puede ser que no vean específicamente a dónde ingresar y están intentando, entonces esa sobreestimulación en esa área lo que va a hacer es que se contraiga la tráquea y no la puedas abrir y no va a ingresar el aire, ¿no? Cuando pasan esas cosas sí ya es una situación de emergencia, de urgencia, en la cual se tiene que hacer incluso una traqueotomía, ¿no? Una traqueostomía para poder hacer el ingreso, ahí sí, de un tubo, de un tubo traqueal, ¿no? De un traqueotubo. Ya, entonces hay que utilizar lidocaína cuando queremos intubar un gato, ¿ya? La difenhidramina bloquea el efecto histamina a nivel de la transmembrana, ¿no? Las histaminas 1, que básicamente van a generar una depresión a nivel del sistema nervioso. Vamos a hablar ahora de expectorantes, mucolíticos y descongestionantes. Ya. Sabemos de la secreción y el moco, ¿no? Hay secreciones en las vías aéreas y esto se da básicamente por mecanismo de defensa, ¿no? ¿Quiénes intervienen? Intervienen las glándulas mucosas y las células caliciformes mucosas, ¿ya? Entonces, este mecanismo de defensa se da principalmente para cubrir cualquier agente extraño que esté ingresando a las vías aéreas, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando tenemos una inflamación a nivel de las vías aéreas, el cuerpo como mecanismo de defensa, cualquier agente extraño que intenta ingresar, se va a querer expulsar con el reflejo de la tos o a través del moco que empieza a cubrir, digamos, este agente extraño que está ingresando o que está generando un mayor estímulo de inflamación para poder eliminarlo a través de la tos, ¿no? O sea, esa es la función del moco. Pero cuando ya hay una sobreproducción de moco, ya lo que empieza a generarse es una obstrucción de las vías aéreas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tratar de eliminar esa secreción de alguna manera. Entonces, cuando tenemos esta secreción excesiva o secas, ya básicamente lo que se va a generar es una reducción
en la luz bronquial, ¿no? Y no va a pasar el aire a los alvéolos, el oxígeno a los alvéolos, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? A diferencia del anterior, ahí veamos la diferencia, aquí está limpio y aquí es donde ya vemos bastantes putilleos que indicarían la producción de moco que va a generar un espacio, va a obstruir el espacio ahí y no va a poder ingresar el oxígeno. Bueno, aquí vemos, ¿no? ¿De qué está el moco conformado? De 95% de agua, 2% de glucoproteínas, 1% de hidrato de carbono y menos del 1% de lípidos. Glucoproteínas que van a generar una viscosidad, una lubricación y protección, ¿no? En teoría. Ahora, esta obstrucción se va a dar a través de estas cadenas de disulfato, disulfidos. Vemos que va a haber un aumento de calcio. Ese aumento de calcio va a generar el movimiento del bronquio para que se pueda cerrar, o sea, se pueda contraer, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, como ¿qué cosas son los expectorantes? ¿No? Es un mecanismo para también eliminar el moco, ¿ya? Facilitan la expulsión del moco, incrementan su fluidez, ¿no? Porque básicamente van a romper estas cadenas que generan una compactación de esta secreción. En este caso, por ejemplo, tenemos el yoduro sódico y potásico que básicamente van a aumentar la secreción acuosa de las glándulas submucosas y las glándulas salivales y de las mucosas nasales, ¿no? Básicamente su acción es directa a la estimulación del reflejo vagal, ya a nivel pulmonar. No se recomienda en pacientes gestantes, lactantes o hipertiroideos. El guayacol o guaifenesin incrementa el volumen y reduce la velocidad de las secreciones, ¿ya? En la tráquea y bronquios. Incrementa la eficiencia del reflejo de tos, ¿ya? Y facilita la eliminación de la secreción. Entonces, aquí lo importante es que la tos puede persistir siempre y cuando el moco tenga una conformación no tan viscosa, sino un poco más fluido. O sea, la idea es generar que este moco esté más fluido y con el reflejo de tos poder expulsarlo, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual funciona un expectorante. Luego tenemos los mucolíticos, ¿no? Los mucolíticos básicamente van a facilitar la expulsión del moco, van a romper estos enlaces de disulfuro, generando una reducción de la viscosidad del moco, ¿no? Por ejemplo, tenemos los más conocidos, la acetilcolina y la bromexina, ¿no? La bromexina quizás se utiliza más de manera ambulatoria, ya se da por vía oral y es de rápida absorción, ya su biodisponibilidad es menor del 10% y la despolimerización de las cialuromucinas, ya eso es lo que va a generar básicamente. Y de esta manera, a través de este mecanismo, se va a dar la lisis, digamos, del moco, hacerlo un poco más líquido, más acuoso para su mejor expulsión. La acetilcisteína se puede dar vía inhalatoria, vía oral, ¿ya? Esto se puede administrar de esta manera a través de nebulizaciones, ¿ya? Es de rápida absorción, la biodisponibilidad es del 10%, básicamente va a generar grupos sulfhídricos libres que reaccionan sobre los puentes de disulfuro, ¿no? Generando una desagregación de la fibrina, de las fibrillas de mucoproteínas. O sea, va a generar que se rompan estos enlaces y el moco ya no va a ser tan compacto, ¿ya? Nosotros normalmente lo podemos conseguir de uso humano en ampollas,
y que lo podemos aplicar dentro de una solución para inhalación, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí básicamente vemos lo que se genera, ¿no? La acetilcisteína, por ejemplo, ¿no? Viene aquí y va a romper estos enlaces de disulfuro, ¿no? Lo que vemos en este son los enlaces de disulfuro. Y esto va a generar que tengamos una apertura ya en las vías aéreas y este moco ya roto pueda tener mejor facilidad de expulsión. ¿No? Aquí vemos, ¿no? Cómo se desorganiza el moco, ¿no? Ya, básicamente en un tratamiento en el cual a través de inhalaciones le aplicamos los productos, acá vemos una diferencia, ¿no? Que cuando usamos solamente vaporización de cloruro de sodio, ¿no? Básicamente vamos a ver que se aperturan, digamos, los canales, dejan un mayor espacio para que pueda ingresar el oxígeno, pero cuando utilizamos un mucolítico de tratamiento, sí, básicamente vamos a ver que hay una ruptura de esos enlaces, ¿no? Lo cual va a generar una mejor ingreso de oxígeno y más persistente, ¿no? Con mayor persistencia. Entonces vemos, ¿no? Cómo los mucolíticos y los agentes sulfatantes activos, que en este caso que viene a ser el cloruro de sodio, que se aplica dentro de una solución de nebulización, ya van a actuar en conjunto para romper estos, en el caso del mucolítico, romper los enlaces de sulfuro, y en el caso de estos agentes sulfatantes, generar una mayor apertura entre los espacios de los enlaces de sulfuro, ¿no? Entonces va a generar una apertura de estas vías aéreas. Después tenemos los descongestionantes. Los descongestionantes son alfa-1 adrenérgicos, o sea, son unos simpático-miméticos. Por ejemplo, la fenilefrina, la pseudoefedrina, que básicamente van a generar a través de la vasoconstricción van a reducir el flujo sanguíneo nasal y va a reducir el edema de la mucosa, ¿no? Tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado sobre los pacientes que sufren de hipertensión y taquicardia. Aquí, por ejemplo, observamos un tratamiento que se da a través de una nebulización hacia un caballo. ¿Cómo se hace una nebulización, ¿no? Podemos hacerlo a través de este sistema, ¿no? Básicamente el sistema de nebulización va a contener, eso sí, para la siguiente práctica que hacemos presencial, voy a solicitar que me lo saquen para poder ver las partes, ¿ya? Pero aquí más o menos, igual les voy a buscar un videito en la sala. Ya, aquí vemos que hay como una camarita. En esa camarita es donde aplicamos, por ejemplo, el mucolítico. Vamos a aplicar el medio y, bueno, la sustancia surfactante, que va a ser el cloruro de sodio. Y a veces también podemos incluso incluir un corticoide, ¿no? Y esa mezcla la colocamos para que se genere la nebulización, ¿ya? También incluso se puede colocar ahí un vasodilatador, un broncodilatador, ¿no? Como por ejemplo un salbutamol. Y toda esa mezcla nos puede ayudar a un paciente que tenga obstrucción en las vías aéreas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de gatos, puede ser los pacientes con asma felino, ¿no? Que están con una obstrucción de las vías aéreas bastante marcadas. Ya, bueno, justo hablando de los gatos, ¿no? Es una cámara de
aplicación básicamente de un inhalador. Ya no es una camarita que se utiliza para una nebulización, pero es muy similar, ¿no? Pero básicamente el manejo lo hacemos principalmente de esas especies. Ahora, no siempre tenemos que nebulizar con mascarilla, ¿no? Hay pacientes que son de difícil manejo y también podemos hacer esto, ¿no? Colocarle o en un transportador, sellamos todo con una bolsa plástica, ¿no? En este caso, por ejemplo, no está sellado, pero se puede sellar con papel film, ya, los orificios para que quede como una cámara, así como hemos visto en las imágenes anteriores, queda como una cámara, y de esta manera le vamos suministrando el producto al paciente. Entonces, ¿cómo es el efecto, no? ¿Cómo es la cadena? Principalmente, el producto se va a metabolizar a nivel de las vías aéreas, ¿no? Ahora, en pacientes como los nuestros, sí la distribución es un poco diferente, ¿no? Porque como quizá a un paciente humano tú le puedes decir, inspira, ¿no? Inspira en la aerocámara y no inspires con la boca. Al gatito, al perrito va a ser muy difícil, prácticamente va a aspirarlo vía digestiva principalmente, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros indicamos ciertas dosificaciones teniendo en cuenta que es muy probable que no vaya a ingresar la cantidad del producto que necesita. Por eso es que las dosis se dan más altas de lo que normalmente se necesita, porque se sabe que en un procedimiento de aplicación de algún tipo de inhalador con la aerocámara, solo un 10 a 20% es inhalado. El resto es tragado y absorbido por las vías digestivas, ¿no? Y en el cual ahí puede hacer una metabolización a nivel hepática, ¿no? Pero principalmente la idea de todos los aerosoles es que se genere el metabolismo a nivel pulmonar y de la misma manera se elimine por el sistema pulmonar, ¿ya? Cuando pasa, digamos, por la vía digestiva, a nivel de la vía sistémica, sí podemos evidenciar ciertos efectos secundarios, ¿no? Que sí tenemos que tener cuidado. Y los efectos secundarios van a también depender mucho del tipo de fármaco que estamos usando para inhalar, ¿no? Ya, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se observa, qué receptores tenemos en una vasoconstricción y en una broncoconstricción y una broncodilatación, ¿no? Cuando tenemos una broncoconstricción, básicamente vamos a ver que va a haber noradrenalina, acetilcolina, histamina, ya, que van a producirse a nivel de la membrana celular, asimismo como el inositol trifosfano, ya, y el glicerol, ya, que van a posarse a nivel de los fosfolipasa C. Entonces, tenemos a nivel de la broncodilatación, va a existir la adrenalina y la histamina 2, son los químicos que se van a producir, van a ir hacia la proteína GS, se va a aplicar la adrenilciclasa y va a ser activada, va a producirse el ATP y luego el AMP cíclico. Ya, una de las cosas importantes que tenemos que recordar acerca de la respiración, ¿para qué nos sirve? Este caso nos sirve el oxígeno para ayudarnos a producir energía, a la producción de ATP, ¿no? Por eso es que es importante que tengamos un bronquio con la apertura adecuada y con la dilatación adecuada para el ingreso del oxígeno, ¿no? Para poder generar la producción de ATP. En el caso del asma, ¿no? En el asma felino, ¿qué es lo que generalmente vemos? Vemos esto, ¿no? La imagen que ven al lado izquierdo.
¿ya? No, un bronquio normal tiene una dilatación adecuada, ya tienen una dilatación adecuada en el cual va a permitir el ingreso de oxígeno. En la imagen que tenemos por debajo vemos que la luz se ve reducida por dos situaciones principalmente, ¿no? Una de ellas es el moco, que se ve bastante compacto, viscoso y que se queda un poco pegado en las paredes de los bronquios, así como una disminución de la luz porque al haber una inflamación, estos bronquios van a tener una hiperplasia a nivel de su musculatura. ¿Ya? Y esto, ¿quién nos va a generar? Lo va a generar los mediadores tales como se van a producir, ¿no?, en todo este proceso inflamatorio, los leucotrienos, las citocinas, y bueno, para ello, por ejemplo, los antileucotrienos se utilizan para bloquear los efectos de inflamación que se puede dar a través de un proceso asmático, y en el caso de las citocinas utilizamos los corticoides inhalados, ¿no?, que van a bloquear estos efectos, ¿no?, para poder generar un bronquio normal. Ahora, en los tratamientos de asma felino estamos hablando de tratamientos de largo plazo, ¿ya? No son tratamientos cortos que se van a utilizar solamente por una temporada, y que te digo, ¿no? Normalmente mandamos un antibiótico, ¿no?, una semana, no. O sea, estos tratamientos sí son de largo plazo. Entonces, aquí vemos, ¿no?, qué es lo que sucede. El halógeno viene, la célula dendrítica lo capta, así como los mastocitos. Los mastocitos lo captan y, bueno, luego se va a generar la activación nerviosa, ¿no?, para que se pueda producir la tos, para que se pueda producir la producción de moco y demás, ¿no? Entonces, una vez que hay esta identificación del alergeno, vemos que empieza a haber una hipersecreción de moco y por consiguiente una hiperplasia a nivel de esa célula, ¿no? Y puede haber una vasodilatación, ya, como mecanismo de defensa, y también se va a dar en esta vasodilatación una liberación del plasma, o sea, lo cual traduce en una edema, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo vemos mucho en las reacciones alérgicas exacerbadas, ¿no?, cuando hay una reacción anafiláctica, por ejemplo, ¿no? Por eso que vemos edema, porque se da este mecanismo. Ya, bueno, va a haber vasoconstricción, va a haber una hipertrofia, hiperplasia, ¿no?, de las células a nivel de las vías aéreas, y bueno, se va a generar una replicación de los nervios sensoriales y va a haber una activación y una fibrosis subepitelial, ¿no?, más o menos lo que pasa a nivel respiratorio de lo que vendría a ser la producción de un efecto alérgico, ¿no?, la reacción de un efecto alérgico. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los simpático-miméticos, ya, que nos ayudan con estas situaciones respiratorias. Tenemos la efedrina o adrenalina, que básicamente son agonistas adrenérgicos no selectivos, ¿ya? Entonces, al no selectivos puede producir varios tipos de sintomatologías, ¿no?, porque pueden irse tanto a los beta, a los alfa 1, ¿no? Entonces, ¿qué básicamente pueden producir? Producen taquifilaxia, vasoconstricción, o sea, puede haber una taquicardia, van a generar arritmias, van a generar aumento del flujo coronario, una estimulación central, hipertonía de esfínteres y también broncodilatación, ¿ya? Bueno, se administran a través de la vía inhalatoria, lo cual hace que haya un mayor efecto local y de esta manera se reduce un poco que a nivel sistémico se pueda ver este tipo de reacciones, ¿ya? La efedrina en perros se utiliza en 2 miligramos por kilo vía oral
y en gatos de 2 a 5 por animal, ¿ya? Vía oral. En el caso de la adrenalina se utiliza intravenosa 0.01 miligramos por kilo. En el caso de los equinos de 3 a 5, de 3 a 5 miligramos, esto es por animal y se utiliza intramuscular. Ahora tenemos los agentes selectivos B2, ¿no? Estos agentes selectivos B2 también se utilizan vía inhalada, ya que puede ser el clenbuterol o el salbutamol. En el caso del clenbuterol solamente es exclusivo el uso en caballos, ¿ya? Son agonistas adrenérgicos beta 2. Básicamente lo que van a generar es la relajación del músculo liso para poder generar una broncodilatación, ¿ya? Van a inhibir los mediadores de vasoconstricción, ¿no? Que son las células proinflamatorias. Van a estimular la secreción de moco y aumenta la actividad ciliar, ¿ya? Lo cual va a inhibir las fugas de microvasculatura y por consiguiente no van a haber los edemas, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo los beta 2 simpatercomiméticos van a ir hacia el receptor a nivel bronquial, del músculo bronquial, ¿no? Para generar eso, ¿no? Esa vasodilatación, esa broncodilatación, y de esta manera el paciente pueda empezar a ventilar de una manera más adecuada. Ya. Ahora, la metilxantina, ¿ya? Por ejemplo, lo que más utilizamos en veterinaria es la aminofilina y la teofilina, ¿no? Que lo utilizamos dentro de lo que es productos farmacológicos dirigidos hacia un tratamiento, ¿no? Pero también donde tenemos estos productos, lo tenemos en la trobamina, en el chocolate, en la cafeína, ¿no? Entonces también tener en cuenta que por eso es que estos alimentos que lo contienen pueden llegar a generar efectos adversos en nuestros pacientes, ¿no? Porque van a generar efectos que no son los deseados en un paciente normal, ¿ya? Sino en un paciente que tiene una condición especial, si no se podría generar algún tipo de complicación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se da su mecanismo? Va a generar una inhibición en la fosfodiesterasa, lo cual va a generar que aumente el AMP cíclico por desfosforilación de la cadena de las miocinas, y va a generar por consiguiente una relajación del músculo liso, ¿ya? Van a reducir las citoquinas y va a disminuir también la migración celular y la activación celular, ¿ya? Entonces, la teofilina, ¿qué va a generar? Va a generar una inhibición isoenzimática broncodilatadora. Es un antagonista de la adenosina. Va a tener una interferencia con el calcio, ¿ya? O sea, va a evitar que el calcio empiece a ingresar, ¿no? Inhibe la degranulación de los mastocitos y la liberación de mediadores, ¿ya? Como toxicidad tenemos que puede generar excitación, estimulación cardíaca, náuseas, diarrea, vómitos, diuresis, ¿ya? Los más conocidos, ya habíamos hablado de la aminofilina y la teofilina. La aminofilina es la que se utiliza con mayor frecuencia, 10 miligramos por kilo vía oral. Ahora también se utiliza la aminofilina intravenosa, ¿no? En los casos que quizás venga algún paciente con quizá algún edema pulmonar o algún problema propio del sistema respiratorio, donde se requiera que haya este efecto de vasodilatación, lo podemos utilizar, ¿ya? La teofilina sí se utiliza vía oral, ¿ya? De 5 a 7 miligramos por kilo, ¿ya? A veces no es muy común usarlo por los efectos secundarios que se ven un poco más marcados, pero sí es que por unos solos días vamos regulando o observando, ¿no? El paciente cómo va, pero sí ayuda bastante a la apertura de las vías aéreas.
Bien. Tenemos los agentes antimuscarínicos, ¿ya? Básicamente se va a observar que su efecto se da en la inhibición de la acetilcolina, o sea, va a bloquear la contracción del músculo liso y va a aumentar la secreción del músculo. En este caso tenemos la atropina, tenemos el hipatropio, ¿ya? En el caso de la atropina va a tener un metabolismo a nivel hepático y va a tener una secreción a nivel renal del 30%, es antagonista de los receptores muscarínicos y va a reducir básicamente los movimientos ciliares y la producción de moco, ¿ya? Como sabemos, los agentes antimuscarínicos principalmente van a bloquear la contracción y van a bloquear el aumento de secreciones, ¿no? Y secreciones de todo tipo, en este caso ya recordamos, nos va a bloquear la atropina, ¿no? Que son secreciones a nivel digestiva, respiratoria, ¿no? Y demás. La cialorrea también, ¿no? Entonces acordémonos que también nos va a servir para ese tipo de casos. Ya el hipratropio ya no se absorbe bien, ¿no? Tiene sí menores efectos secundarios y es más usado en perros y es más eficaz que la atropina, ¿no? En este caso, esto creo que es un aerosol nasal, sí, es un aerosol nasal, pero también se puede utilizar como inhalador, ¿ya? En pacientes asmáticos se utiliza bastante, ¿no? Igual nosotros también lo podemos utilizar. Ya, de ahí tenemos el glicopirrolato, que como ya sabemos también va a tener efectos antimuscarínicos, ¿ya? La diferencia que tiene principalmente con la atropina es que sus efectos secundarios son menores, ¿ya? Pero su efecto es más lento. La dosificación de un glicopirrolato es de 0.1 hasta 0.2 miligramos por kilo intravenoso. Muy bien. Agentes muscarínicos, por ejemplo, también tenemos aquí tenemos nombres comerciales, ¿no? Como el salpromio, que es un ionotrópico, el sulfato de atropina, ¿no? Que como vemos básicamente va a actuar a nivel del tono bronquial, ¿no? Generando una broncodilatación. Ya, de ahí tenemos los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides que básicamente van a inhibir la fosfolipasa A2 y por consiguiente no se van a formar las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿no? Lo cual va a impedir que se genere la acción inflamatoria, ¿ya? Y también va a impedir la producción de las citoquinas. La administración es por vía inhalada, ¿ya? Y reduce los efectos adversos, ¿ya? Infecciones secundarias, síndrome de Cushing iatrogénico, digamos que podrían generar esta posibilidad de efectos secundarios, ¿no? Infecciones secundarias básicamente por inmunosupresión, ¿ya? Tenemos la prednisolona, también podemos usar la prednisona, y la dexametasona por excelencia, que es uno de los fármacos que más utilizamos, ¿no? En este caso tenemos la presentación de la prednisolona vía oral, que se da de 0.5 a 1 miligramo por kilo, sí cada 24 horas, ¿ya? Inicialmente, ¿no? Cuando son tratamientos largos, quizá de enfermedades crónicas, vamos empezando con cada 24 horas, de ahí pasamos cada 48 y por consiguiente cada 72, dependiendo del caso, ¿ya? Definitivamente por la posibilidad de producción de síndrome de Cushing que se puede dar, el uso de los glucocorticoides tiene que ser de una manera bastante monitorizada y siempre con la tendencia a la baja. O sea, sí se puede dar por largas temporadas, sí, pero en un mecanismo de pulso o de reducción de dosis, ¿ya? No suministrar corticoides en la misma dosis inicial por 1 o 2 meses, o sea, no, eso sí puede generar estos efectos secundarios,
pero si se empiezan a dar de manera de pulsadas o de manera en la cual va reduciendo la dosis a medida que van pasando las semanas, eso sí va a evitar que se generen estos efectos secundarios. Ya, la dexametasona en caninos se puede dar de 0.2 a 2.2 miligramos por kilo por vía oral. Intramuscular también se puede aplicar subcutáneo, ¿ya? Claro que vía intramuscular sí es un poco más dolorosa. En caninos se utiliza la dosis de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo intramuscular. Los inhibidores de leucotrienos, ¿ya? Son potentes quimiotácticos de neutrófilos. Va a generar la inhibición de la lipoxigenasa y va a impedir su síntesis. Va a inhibir la unión de leucotrienos, lo cual va a impedir que se genere la acción, ¿ya? Aquí, como vemos, va a bloquear los receptores de leucotrienos, va a bloquear el sarfilucas. Ya, el sarfilucas, por ejemplo, es un inhibidor de leucotrieno. Ese es el que va a generar el bloqueado y se va a generar una broncoconstricción, de lo que se genera una broncoconstricción, ya va a empezar a revertir esto, ya. Después tenemos los estimulantes respiratorios, como los analépticos. Estos estimulantes se dan a nivel del sistema nervioso central, van a restaurar las funciones respiratorias deprimidas, ¿ya? Y van a aumentar la frecuencia respiratoria, el volumen inspiratorio, el incremento de la ventilación pulmonar y por consiguiente va a haber un descenso de la presión del CO2. Un ejemplo, el doxapram, quizás es el más conocido para nosotros, que lo podemos utilizar en pacientes que empiezan a tener algún desequilibrio de apnea persistente, ¿no? Porque si nosotros sabemos que en anestesiología, ¿no? Cuando nosotros sabemos que hay una posibilidad o se da una apnea, ¿no? O una reducción en la frecuencia respiratoria, como estos fármacos, al generar esto, lo hacen de manera transitoria, nosotros podemos ir ventilando al paciente y quizás sacándole un poco de plano para que empiece a ventilar de manera espontánea. De no ser así, sí ya estaríamos hablando de algo con mayor persistencia y podríamos usar este tipo de productos. Cuando se presenta un volumen respiratorio minuto bajo, que se generaría una hipoventilación por fármacos depresores, hay que evaluar si es que se utiliza, ya dependiendo del tipo de tiempo que nos dura los fármacos que van a generar esa depresión. Si vemos que al pasar el tiempo y persiste con esto, ya empezamos a utilizar, ¿ya? La estimulación es no selectiva y pueden haber algunos efectos adversos, como convulsiones taquicárdica. Por eso mismo, ¿no? Como les digo, hay que tener en cuenta qué condiciones pudo haber generado que este paciente entre en hipoventilación o entre en una apnea, ¿ya? Y si sabemos que un fármaco tal que hemos utilizado nos ha generado eso, entonces esperemos que se aclare para revertir este efecto. Pero si sigue persistiendo, ya lo utilizamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora tenemos estimulantes respiratorios, ¿no? Los analépticos. El doxapram, ¿de qué manera actúa? Actúa a través de los receptores aórticos y carotídeos. Van a generar a través de los receptores de la dopamina y los colinérgicos, ¿no? Va a actuar en estos receptores. La dosis que se utiliza es alrededor de 1 a 2 miligramos por kilo y en caballos de 0.4 a 0.5 miligramos por kilo. Y ya como había dicho anteriormente, los efectos adversos en las convulsiones, las taquicardias, la hiperactividad. La ketamina básicamente es un antagonista de los receptores GABA en el centro respiratorio y vasomotor del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces básicamente va a funcionar a nivel central, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es, digamos, su contraindicación?
que tiene una muy corta duración, ¿no? Por una redistribución. Muy bien, el doxapram, ¿no? Como vemos, va a actuar a nivel de los quimiorreceptores aórticos y carotídeos del cuerpo, a nivel de del estímulo sensorial de las neuronas, ¿ya? Entonces, básicamente, va a actuar a ese nivel, al mismo nivel orgánico, ¿ya? Y esto va a ayudar a que haya un feedback negativo para el incremento de la presión arterial, y de esta manera también ambas se van a ver incrementadas, ¿no? La presión arterial junto con el incremento de la ventilación, ¿ya? Porque van un poco de la mano en los sistemas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver quizá una reducción de la presión arterial, también vamos a ver una reducción de lo que es la ventilación. ¿Ya? La bemegrida y la niquetamida básicamente es un antagonista. Ambos van a funcionar a nivel central, ¿no? A nivel del bulbo raquídeo. Básicamente va a ser el antagonista GABA, ¿ya? Es un producto como, en este caso el nombre comercial es Corpoten, ¿ya? Que va a actuar a nivel de los receptores GABA en el bulbo, ¿no? Para generar una reversión del sistema depresor respiratorio que estaría generando los receptores GABA, así que están sobreestimulados, ¿no? Muy bien, ahora hablemos de antihistamínicos. Las histaminas, ¿no? Sabemos que en altas concentraciones se van a encontrar a nivel de las células cebadas, las basófilas, a nivel de los pulmones, de la piel y la mucosa del estómago. Por eso es que cuando hay reacciones alérgicas, principalmente los efectos que vamos a ver es quizá en piel, pruritos, eritema, edema a nivel piel. También podemos ver edema a nivel pulmonar. También podemos ver a nivel estomacal, que el paciente empieza a tener diarreas, ¿no? También porque se hace todo un sistema en el cual se genera salida de líquidos, ¿no? Entonces se ve también por decirlo así, como un edema a ese nivel, ¿no? Porque empieza a haber diarreas, ¿no? Producción de eliminación de líquido. Y también a nivel central, ¿no? También por eso cuando vemos una reacción alérgica, por ejemplo en humanos, ¿no? A los mariscos también puede haber edema a nivel del epiglotis, y también se puede generar una obstrucción de las vías aéreas, ¿ya? Entonces, la histamina, ¿no? Aquí tenemos una imagen de cómo se realiza estas pruebas para medición de alergenos, ¿ya? Entonces, ampliamente difundida en diversos tejidos animales, ¿no? Como ya lo hemos visto, su concentración varía con la especie, generalmente en tejidos dañados y en descomposición, ¿no? A nivel celular se encuentra unidas a sustancias ácidas como la heparina, y tiene acumulada gránulos, ¿no? De células cebadas y basófilas. Factores que van a generar su liberación, ¿no? Por ejemplo, un trauma mecánico, el calor o el frío, o sea, sensaciones de temperatura, de cambios bruscos, la radiación UV, las sustancias químicas, ¿no? Que también puede generar alguna reacción en la cual el cuerpo quiera buscar la defensa a través de la producción de histaminas. Entonces, como recordamos, los mastrocitos son los que van a liberar esas histaminas al encontrar un agente alergénico. Entonces tenemos, por ejemplo, los alcaloides, curaré, la morfina, la atropina, la amina simpático-miméticos, la procaína, las penicilinas, las tetraciclinas, las toxinas o venenos, ¿ya? Son factores químicos que también van a estimular la producción de histaminas, ¿no? Entonces, aquí como vemos, tenemos, por ejemplo, esta es creo que es una púa de
de una abeja, ¿no? Entonces que empieza a generar, claro, ingresa con bacterias y se empiezan a producirlas, y estas toxinas básicamente van a generar que los mastocitos empiecen a liberar histaminas, ¿no? Las histaminas en exceso van a ir a la van a generar vasodilatación, permitiendo que se dipese o se fagotice, ¿no? Eso es lo que se trata de generar, ¿no? El fagotismo de estos agentes también que están ingresando, ya para que no pasan a sangre. O en este caso pasa con el fagocito para que no genere ninguna reacción tóxica. ¿Ya? Entonces, aquí vemos otro dibujo, ¿no? Que nos grafica un poco. ¿Ya? El alergeno va a producir las células B, las inmunoglobulinas E, ¿ya? Que van a estar blindando alrededor del mastocito, ¿no? Y de esta manera el mastocito va a generar su producción de histaminas, las cuales van a incluso incrementar la permeabilidad de los capilares sanguíneos, ¿ya? Y su vasodilatación por consiguiente, ¿ya? Entonces, alergias comunes en caninos, ¿no? ¿Qué es lo que más observamos en caninos? Podemos observar los insectos, el moho, el polen, quizás las garrapatas, ¿no? Hay algunas garrapatas que también generan una lesión en piel bastante importante, daño de otros animales, ¿no? Cuando hay una mordedura, algún tipo de procedimiento en el cual puede generar una iatrogenia en el paciente, también puede generar producción de histaminas, ¿no? Y bueno, principalmente en las áreas que ya habíamos hablado, ¿no? ¿Qué signos vamos a ver? Vamos a ver que hay un rascado intenso del paciente, que hay un enrojecimiento que se llama eritema, la alopecia también es parte de todo este sistema de alergia, el área principalmente va a estar endurecida, puede haber una supuración, ¿no? Como ver un aumento de extravasación de líquidos, puede haber una supuración y, bueno, infecciones secundarias, ¿no? Obviamente el medio se va a dar propicio para que, si es que ha habido algún ingreso de alguna bacteria, también se empiecen a proliferar y generar infecciones secundarias. Bien, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo cuando hay picadura por pulga, ¿no? Básicamente se va a ver la zona traumatizada, va a haber un eritema, va a haber pústulas, va a haber quizá también caída de pelo, ¿ya? Y ya ahí es donde empieza a progresar una dermatitis, porque ya incluso esta zona empieza a tener algún tipo de invasión de las bacterias, proliferación bacteriana, y ya se genera una infección secundaria, ¿no? Básicamente el que va a generar el efecto alergeno es la saliva de la pulga, ¿ya? Y ahí es donde vamos a ver la pulga pica, se genera una lesión, ese trauma lo vamos a observar, va a ser bastante observable y, bueno, definitivamente esa zona lacerada, ese tejido lacerado va a generar un medio adecuado para la proliferación bacteriana. Ya. Ahora, veamos los efectos de la histamina según su lugar y según la especie, ¿ya? En el caso de ya, vamos a comparar un poco los humanos con los perros y gatos, que quizás es lo que más observamos, ¿no? Las arteriolas pulmonares van a, o bien, no tiene un efecto significativo, ¿no? Ahí en esa área. En el caso del perro, del gato, sí observamos que hay un efecto de contracción, ya, a nivel de las arteriolas pulmonares, ¿no? En el caso del conejo, incluso es mayor. Ya, con referente al músculo liso, vamos a ver que sí hay una significancia a nivel del hombre y del perro, ¿no? Siendo mayor incluso el reflejo de aumento de la presión y la contracción de los bronquios a nivel del cuy, ¿no? Por eso es que el cuy es una especie que es más propenso a las enfermedades respiratorias, las neumonías, ¿no? Es un poco más sensible. En el caso de del músculo liso uterino,
sí puede haber contracción en el perro, en la gata, en el hombre. Por eso es que en estas especies, conejo, en estas especies hay que tener mucho cuidado cuando hay procesos alérgicos, ¿no? Porque esto puede aumentar la contracción a nivel uterina y implicar lo que vendría a ser una situación adversa dentro de un paciente gestante. Presión arterial no va a ser significativo en gato ni en rata, ¿no? A nivel de perro y el hombre sí puede haber una disminución de la presión arterial, y en el caso de conejo y cuy más bien es lo contrario, ¿no? Va a haber un aumento de la presión arterial. Muy bien, vamos a ver acciones fisiológicas mediadas por los receptores de histamina, ¿no? Tenemos los receptores H1, H2 y H3, ¿no? En el caso de receptores H1 vamos a ver una excreción exocrina que va a generar un aumento de moco nasal y de bronquial. ¿Ya? A nivel del músculo liso bronquial va a haber una contracción de los bronquiolos que se evidencia específicamente en pacientes asmáticos. A nivel del músculo liso intestinal va a haber un aumento de la motilidad, por eso que, como justo les decía anteriormente, también podemos observar cuadros de diarrea, ¿ya? Entonces el alergeno pasa a ser reconocido por los mastocitos y luego hay producción de histaminas, ¿ya? Lo cual va a generar una contracción muscular y lo cual se traduce en una broncoconstricción. A nivel de los receptores H1 y H2 vamos a ver que hay en el sistema cardiovascular va a haber una disminución de la presión sanguínea por reducción de la resistencia periférica. A nivel del cronotropismo positivo mediado por receptores H2, el ionotropismo positivo mediado por receptores H1 y H2. En piel vamos a ver una dilatación vamos a ver un efecto en piel, vamos a ver una dilatación de los capilares, aumento de la permeabilidad vascular con salida de líquidos, proteínas hacia los tejidos, ¿no? Y esto lo vemos mucho cuando hay edemas subcutáneos, ¿no? Por ejemplo, las reacciones anafilácticas en las cuales vemos un edema facial, básicamente se da por este mecanismo, ¿no? Los receptores H2 principalmente están en el estómago, entonces se va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces va a haber un aumento, va a haber acidez, digamos, ¿ya? En los receptores H3 principalmente están a nivel del sistema nervioso central, en la neurona presináptica, y van a inhibir la liberación de histamina. Aquí podemos observar, ¿no?, los órganos en los cuales estamos implicando que las histaminas van a tener sus receptores y activar algún tipo de efecto, ¿no? A nivel de la piel, del estómago central, ¿no? A nivel también motor. Ya. Los receptores H1, ¿qué van a generar? Van a generar una vasodilatación. Va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, va a haber intestinal, ¿no? Lo cual y en terminaciones nerviosas sensitivas, ¿no? Lo cual prácticamente vamos a ver que va a haber una vasoconstricción, va a haber también diarrea, va a aumentar la permeabilidad vascular. Ya, eso principalmente podemos ver cuando es estimulado el receptor H1. Ahora, con referente al H2, vamos a ver una regulación de las secreciones gástricas a nivel del ácido clorhídrico, y hay un efecto menor a nivel cardíaco. De ahí tenemos en los receptores H3, se encuentra principalmente en el sistema nervioso, ¿ya? A nivel presináptico, su acción va a inhibir la liberación de histaminas. Va a inhibir la liberación de histaminas, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, fármacos que van a nivel de antihistamínicos H1 de primera generación, ¿no? Tenemos
El más conocido, el Alerflan, ¿no? El Alerflan, que es una combinación de clorfenamina con triamcinolona, con un acetato con un tipo de acetato. Aquí básicamente vemos los derivados de la etilendiamina, ya la piribenzamina, derivados de las fenotiacinas, por ejemplo la prometacina, derivados de las alquilaminas, la clorfenamina, que es el más conocido, y el clortrimetón, derivados de la hexanolamina, clorhidrato de difenidramina, y los derivados de la piperacina, en este caso la clorociclina. Acción menos selectiva, bloqueérgicos y serotinérgicos del sistema nervioso central, ¿no? Cuando va a nivel del sistema nervioso central es donde va a generar un poquito de efecto sedante, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando, y esto se ve quizá un poco más en humanos que en pacientes caninos y felinos, se ve la somnolencia después del uso de algún tipo de antihistamínico. En el caso de los H1 de segunda generación, vamos a observar que son menos liposolubles y no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por consiguiente, la acción es más duradera y va a tener menor efecto a nivel de sedación, ¿no? O sea, como no va a transgredir la barrera hematoencefálica, entonces no va a haber ese efecto a nivel central. En este caso está la cetiricina, la loratarina, ¿no? Son antihistamínicos que se pueden utilizar y que me reducirían ese efecto adverso que tienen, ¿no? Que sí se ve quizá en una clorfenamina. Muy bien, chicos. Entonces, de aquí les voy a dejar abierto un link para hacer una tarea, ¿ya? ¿En qué consiste la tarea? La tarea es básicamente verificar si estos productos que son un poco más modernos en la medicina veterinaria son productos que se utilizan en casos de alergia. Y quizá algún ejemplo específico que encuentren en internet de su uso, ¿no? Por ahí fijarse la posología para ver en qué situaciones se utiliza y su mecanismo de acción junto con su dosis, ¿ya? De estos 3 fármacos. Ya, en eso va a consistir la tarea, igual que las semanas anteriores. La tarea puede ser individual, puede ser en grupo de 2 o de 3 compañeros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesora, discúlpeme, la hora de entrega sería hasta las 10:20. Así que pueden ahorita pueden oxigenarse un poco, ya, oxigénense un poco, descansen y de ahí empiezan a hacer la tarea. Hasta las 10:20 lo voy a dejar abierto, ¿sí? Más bien, chicos, ya, algo que no les había colocado, que no les había explicado cuando hablamos del tema de las cositas que se nos viene después, ¿ya? En la semana 11 va a haber un examen que va a ser parte del S2, ¿ya? ¿En qué va a consistir ese examen? Ese examen va a consistir en lo que es la parte teórica, por si acaso nada es cancelatorio, todo se sigue acumulando, ¿ya? Va a ser la parte teórica y la parte práctica, ¿ya? Si bien en el examen parcial puse algunos ejercicios como parte del examen, en este caso, en este examen sí va a venir todo lo que hemos hecho en práctica también, ¿ya? O sea, quizá de los informes, las preguntas, ¿no? Un poco reflexión acerca de ellos, así que tenemos que estudiar un poquito más, ¿ya? Así que tenemos hasta la semana 11 para estudiar eso, ¿ya? Teoría y práctica. Va a ser muy similar al examen parcial, ¿ya? Así que más o menos ya tienen el esquema de cómo va a ser, ¿no? Pueden haber preguntas de alternativa y preguntas para desarrollo. Ya, chicos, sí, como ya les había comentado, ¿no? Con mi situación personal me ha retrasado un poco con la revisión de exámenes,
Yo más tardar mañana estoy colgando sus notas del examen parcial, ¿sí? Y bueno, ya en la nochecita, como ya habíamos quedado, vamos a ver la parte práctica, ¿ya? Más bien hay otra situación que está pendiente, ¿no? Quizá para aquellos grupos donde tienen a este alumno como integrante, al alumno Tito, yo lo sigo teniendo como parte de mis alumnos, ya no lo tengo, no, o sea, no se ha retirado el estudiante. Yo llegué a colgar el cronograma y con los integrantes. A ver, yo voy buscando y igual me van diciendo si lo llegué a colgar. Para en tal caso, por precaución, desarmar un grupo y que acompañe a sus compañeras porque hay una sola persona. Lo hablamos la semana antepasada, ¿no? Ay, no, me olvidé de colgarlo. Es que esa distribución ya. Bueno, ustedes saben, chicos, quiénes son de ese grupo. Lo he dejado en la computadora de allá, creo que no me he llegado a subir. Sí. Ya. ¿Cuáles son las dos compañeras que están solitas? ¿Están ahí conectadas, chicas? Sí, nosotros profesora coordinadora. Ajá, ya. Y no lo puedo ir, lo tengo acá. Sí, acá está. A ver,